Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 8, parte 2. Recuerda que en este canal ya hemos resumido el arco 5, el arco 6 y el arco 7 completamente. Hay dos versiones, una que es con el audio de mi voz y la otra que es con voz artificial de los personajes de Re:Zero. En el resumen anterior, hubo una batalla épica. Nuestros héroes se vieron en apuros porque estaban caminando entre la ciudad que estaba siendo inundada y a la vez había muchos enemigos como zombies muy peligrosos. Después de eso se encontraron con un gigante que se llamaba Ismail, que había sido revivido, y se vieron en apuros ya que este gigante era muy poderoso, y después de una larga batalla, algunos de nuestros héroes quedaron mal heridos. Por lo tanto, Subaru y Tok se alejaron del combate, ya que el objetivo de Ismail eran estos dos. El gigante Ismail tenía como objetivos a Subaru y a Todd. Entonces ellos se alejan y idean un plan, y así continúa el capítulo. Y así el gigante Ismail estaba buscando a nuestros dos héroes para hacerlos añicos, para destruirlos, para matarlos. Aunque la historia nos narra que Ismail no tenía muy en claro los recuerdos, la obsesión de estos dos enemigos era algo que Ismail ya no podía recordar bien. Ismail comienza a buscar y comienza a destruir. Sus oponentes no podían seguir huyendo para siempre. Y mientras Ismail los buscaba y los veía y los perseguía, Tok y Subaru iban atacando, ¿no? Aventando todo lo que tuvieran, aventaban a sus extremidades del gigante. Y entonces llegaron a un callejón donde se escabulleron ahí nuestros héroes. Tok y Subaru llegan a un oscuro edificio y se habían refugiado ahí y se comenzaron a esconder, mientras comenzaban a planificar cómo derrotar a este gigante. El monstruo buscaba y buscaba, y nuestros héroes, Subaru había ideado un plan, ¿no? Entonces el gigante Ismail estaba entrando, buscando y destrozando, y se dio cuenta de algo, que había un polvo blanco a su alrededor. El gigante Ismail notó que todo a su alrededor estaba lleno de polvo blanco. Y este polvo blanco era harina. Los sacos se habían abierto y una gran cantidad de harina se había esparcido por todo el edificio. Cuando de repente una voz dice: "Lo que te vencerá no será magia ni una técnica asesina. Cómete esto, el alma de la ciencia. ¡Explosión de polvo!". Justo después de ese grito, los alrededores de la pequeña figura también se tiñeron de rojo de una sola vez. Y entonces hubo una tremenda explosión que voló el molino de harina y el monstruo fue engullido por un loto carmesí brillante. Bueno, luego la historia nos lleva a un pequeño flashback, ¿no? Se lo voy a contar rápido. Donde estaban planeando Subaru, Tok y los demás, cuando Hydra le menciona y le dice: "Swarsh, usemos ese molino harinero como punto de referencia. Es el edificio con la rueda hidráulica al lado". Ya que Hydra se había llevado a los no combatientes con él, ¿no? Y se mantuvo vigilante de su entorno mientras espoleaba el caballo Galewin. Y entonces Subaru se le había ideado el plan de usar los ingredientes de ese molino que estaba cerca ahí, ¿no? Para idear la trampa. Y la explosión que se había ocasionado había sido una explosión tremenda. Incluso Subaru se sorprendió y dice: "No tenía idea de que terminaría siendo tan poderoso. Tuve fe". Subaru murmuró mientras tosía. Subaru había ideado este plan usando el molino de harina. Y obviamente en esta explosión, tanto Subaru como Tok se habían envueltos en la explosión, ¿no? Pero el daño fatal había sido el gigante. Subaru grita: "Tok, ¿estás vivo? Tok, Top". Y Tok dice: "No tienes que llamarme tan patéticamente, que todavía estoy vivo". Subaru hace: "Che". Entonces, obviamente tanto Subaru como Tok estaban muy mal heridos y en malas condiciones, ya que la explosión pues les había afectado. Tok se queda mirando a Subaru, queda mirando de forma muy desconfiada y analizándolo, y le dice: "Casi haces que me maten allí, hombre". Tok estaba en muy mal estado también, ¿no? Y se comienza ya a parar. Escupió la saliva en su boca y le dijo a Subaru: "Casi haces que me maten allí". Subaru dice: "Me estás haciendo ver como el chico malo. Después de todo, te dije que sería muy poderoso". Tok dice: "Ocasionalmente ocurre un accidente como este, pero cuando escuché el principio detrás de esto, tuvo sentido". Tok respiraba con dificultad mientras caía de espaldas a la calle. Luego comenzaban a mirar el molino que había sido volado, ¿no? Y que estaba incendiándose y todo. Tok dice: "¿Qué le pasó al oponente?". Subaru dice: "Estaba impresionado completamente. Mira". Subaru comenzó a señalar la parte del monstruo explotado, ¿no? Que era apenas visible desde su posición. Y se comenzaba a derrumbar el lugar donde estaba el gigante. El ataque había sido poderoso y había sido efectivo. Subaru dice: "Tok, ¿cómo están tus heridas?". Y esta vez habían derrotado al gigante. Ojo, recuerden que tanto Subaru como Tok, a pesar de que colaboran juntos y son un buen equipo, no confían para nada entre ellos, ojo, y se miran de reojo y se miran mal. Tengan muy en cuenta esto. Tok dice: "No sería una buena historia si perdiera la vida tan fácilmente sin estar dispuesto a sufrir heridas frescas. Ambos acabamos de hacer nuestros roles requeridos, a pesar de..." Subaru dice: Tok dice: "Me sacaron casi por todas partes. Siento que me falta mucha sangre". Mientras decía eso Tok levantó una mano y estaba claro que su lesión era bastante grave.
como les digo, este ataque había dejado muy mal herido a Top. Subaru también, ¿no? Pero no tanto. Y las heridas de Top comenzaban a sangrar, se estaba desangrando Top. Y Subaru lo comenzó a ver y se va con intención de ayudarle, ¿no? A detener las heridas que estaban sangrando. Y Subaru le dice, lo haré de inmediato. Subaru entonces comienza a moverse con intenciones de ayudar a Top. A lo que Top dice, después de todo, si hemos hecho tanto, Katina no podrá quejarse. Subaru hace, Top dice, hablamos de esto en la mansión, ¿no? Porque parece pensar que soy un vago. Nos ayudé a escapar, derroté a un enemigo realmente fuerte e incluso sufrí heridas de honor. No me digas que también te vas a llevar todo el crédito, Tok se comenzó a encoger de hombros, con una cara pálida porque estaba perdiendo sangre. Subaru exhaló. Subaru dice, Katina realmente es importante para ti, Y ya le había estado ayudando a detener las heridas Subaru, ¿no? A lo que Tok dice, eso es un hecho. Ella es mi prometida, Katina es mi vida. Tok declaró esto sin ninguna vergüenza. Subaru está bien. Subaru comienza a pensar, ¿no? Que Tok había hecho su parte y realmente se había dedicado a asegurar que todos sus amigos, incluyendo él y Katina, lograsen salir de esos apuros y que sigan saliendo vivos de esto, ¿no? Entonces Subaru dice, espera aquí, alguien que escuchó la explosión podría venir aquí. Por ahora, solo regresa conmigo en el camino. Una vez que encontremos un lugar adecuado, espérame allí, ya que Tok había sido como vendado. Tok dice, entiendo, cuento contigo, así que, por favor, no me dejes atrás. Subaru dice, yo no haría eso. Tok hizo pensar a Subaru que podría ser posible terminar las cosas sin hacer eso. El ambiente se está poniendo tenso tanto para ellos por la desconfianza y toda la cosa. Entonces, en los pensamientos de Subaru, que si en ese momento hubieran estado en una posición hostil, él no hubiera estado seguro de que si podría haberlo dejado allí al borde de la muerte, miren. A lo que Subaru se dice, no, si lo pienso demasiado, me quedaré estancado, de todos modos. Ya que Tok estaba muy mal herido, ¿no? Entonces Subaru pensaba qué hacer, si dejarlo ahí o ayudarle o prestarle un hombro a Tok, aunque había una gran diferencia de altura. Subaru miró a su alrededor, que había sido destruido el molino, con la esperanza de encontrar algo para usarlo como un bastón, y comenzó a buscar, ¿no? Un poste de soporte para ayudarlo a Tok, ya que estaba mal herido. Y cuando Subaru se volteó y comenzó a buscar algo para darle a Tok, entonces Subaru estaba volteado y comenzó a buscar algo, cuando de repente sonó algo fuerte y Subaru comienza a decir, ¿por qué? En el momento en el que el sonido duro resonó, Subaru bajó la mirada y apretó el puño con fuerza. Mientras sus labios temblaban, los hombros temblaban de miedo y los ojos negros temblaban. Murmuró, ¿por qué? ¿Por qué, Todd? La pregunta de Subaru no fue respondida. Subaru se dio la vuelta mientras exhalaba. Habiendo dado la vuelta a Subaru, ante los ojos de Subaru estaba el hacha, un hacha que había sido balanceada hacia abajo. Y Subaru había detenido esta hacha, justo en el momento que el hacha iba a aplastarle el cráneo. Así es, Subaru había usado la prominencia invisible. Tok le había lanzado un hacha en la cabeza de Subaru, pero Subaru usó la mano oculta para detener ese ataque. A lo que Tok dice, ¡che! Mi culpa, mi culpa. O sea, Tok agarró el hacha y se acercó y quiso matar a Subaru por la cabeza, pero Subaru detuvo el hacha con la prominencia invisible, con la mano oculta, ¿no? Y en el momento que Subaru se protegió con la mano oculta, Tok dice mi culpa, y salta hacia atrás de una forma muy rápido. Subaru apretó los dientes y apretó el puño. Subaru en sus pensamientos estaba muy decepcionado y muy triste. Comenzó a pensar que, a pesar de todo lo que habían pasado hasta ahora, de todo lo que había hecho Tok para ayudarles y toda la vaina, pensó que tal vez esta posibilidad de ser hostiles entre el uno al otro podría haber desaparecido, pero Subaru se equivocó. Y esto lo había decepcionado y lo había puesto muy triste. Subaru entonces grita, ¿por qué? 3 veces gritó, ¿por qué? ¿Por qué, Tok? ¿Por qué? Subaru seguía haciendo la misma pregunta, mirando a Tok con una cara furiosa y con una cara muy triste que estaba a punto de llorar. Mientras lo miraba a Tok con furia y de forma triste y decepcionada, las lágrimas brotaron de los ojos de Subaru, ya que este sentimiento abrumador no era más ni nada menos que frustración. Subaru dice, hasta ahora no has hecho nada, no has matado a nadie, podría incluso haberte perdonado, Tok. Tok dice, en silencio, poco a poco has dañado mi confianza en ti. Y Tok comienza a sacar un cuchillo y Tok se prepara para la batalla. La batalla que iba a empezar, una batalla épica, Subaru vs Tok. Capítulo 6. No suplicaré perdón. La historia nos narra que los pensamientos de Subaru eran muchos, ya que comenzaba a recordar todas las situaciones. Realmente Subaru estaba muy decepcionado y sobre todo muy frustrado. Y Subaru seguía diciendo por qué, mientras tanto Subaru y Tok se preparaban.
Tok dice, no hables tan hipócritamente. Evitaste todo esto justo ahora porque también tuviste una ligera acorazonada. O sea que, a pesar de todo, Subaru como que ya se esperaba la traición de Todd. Por eso que estuvo atento y pudo detener el ataque. A eso se refería Todd. No es como si reaccionaras a mi intención de matar. Solo estuviste cauteloso todo el tiempo, ¿verdad? Las palabras de Todd tenían razón. A pesar de todo lo que habían pasado, Subaru estaba en guardia. Es por eso que pudo detener a tiempo el ataque de Todd. Y entonces Todd comienza a mirarlo a Subaru, ¿no? Con su cuchillo preparado para el combate. Y obviamente Subaru había detenido el hacha con la mano oculta y se veía flotando el hacha en el aire. Todd lo quedaba mirando el hacha que flotaba en el aire desde su perspectiva. Lo miraba muy raro. Y Subaru, la historia nos narra que realmente, debido a todas las experiencias y ya conocía muy bien a Tok, sobre todo sus ataques sorpresas, sus ataques letales de matar de un solo golpe con el hacha. Subaru había sido cauteloso con Tok todo el tiempo. Y Tok se quedó pensando, ¿no? Y dijo, mi culpa, mi culpa. Caí justo en tu trampa. Subaru dice, eso no es cierto. Tok dice, estamos separados de los demás, así que justo después de que nos encargamos del enemigo, pensé que era mi oportunidad, pero eres todo un actor. Subaru dice, no, te equivocas. Ya que Tok pensaba que Subaru había estado actuando, ¿no? Para esperar también su momento. Tok dice, planeabas hacerme estallar con esa explosión antes, ¿no es así? Si ese fue el caso, es una lástima que no hayas apuntado. Así es, entre los pensamientos de Tok también él era una persona muy desconfiada y un asesino a sangre fría. Entonces, por estas situaciones y por el ambiente que se había dado donde Tok había sido malherido por la explosión, él pensaba que también era uno de los planes de Subaru, ¿no? El matarlo. Y Subaru grita, no, realmente yo quería cooperar contigo. Tok dice, ahórrame con tus mentiras. Tok miró a Subaru con unos ojos muy fríos, con una mirada tenebrosa. Y Tok dice, deberías profundizar en eso. No podemos entendernos para nada. Tok dice, exteriormente sospecho de los demás, y tú le crees a los demás hasta el extremo. No importa cuántas palabras intercambiemos, nuestros valores son diferentes. Y obviamente mientras hablaban ya iban tomando como estando en guardia, ¿no? Para prepararse para matarse entre ellos. Subaru dice, si me matas aquí, ¿cómo manejarás a los zombies? Y Tok dice, no sabes cuándo dejarlo, ¿eh? Mientras salga de la capital imperial, todo estará bien. Gracias a tu ayuda, claro, pudimos llevar a Katina a las murallas de la ciudad. Después de eso, estoy mejor sin ti. Subaru sigue gritando y dice, ¿por qué? No tenía intención de lastimar a Katina, San. Ni siquiera tenía la intención de pelear contigo. Y todavía. Tok dice, pero estabas dispuesto a elegir si salvar a Katina o no, ¿verdad? Subaru dice, ¿eh? Tok había hecho un comentario frío. Subaru no tenía idea de lo que había querido decir. Los pensamientos de Subaru estaban congelados, ya que Subaru nunca tuvo la intención de abandonar a Katina y mucho menos hacerle daño. Subaru pensó que esa acusación estaba fuera de lugar. Tok se queda mirando a Subaru, ¿no? Y le dice, no te suplicaré que me perdones. Entonces, en ese momento, Tok bajó su postura y se abalanzó rápido hacia Subaru. La distancia se acortó. Cada parte del cuerpo de Subaru gritó. Subaru inmediatamente ordenó a su mano oculta, a su tula invisible, que estaba extendida en el aire, que le arrojara el hacha que había agarrado a Tok. Así es, mientras Tok se acerca con el cuchillo a matar a Subaru, Subaru con su providencia invisible lanza el hacha hacia Tok cuando de repente hubo un choque. La visión de Subaru se teñió de rojo brillante por una sensación de ardor que perforó su muslo derecho. En la pierna derecha de Subaru, un cuchillo sobresalía de su muslo. Justo antes de saltar, Tok había lanzado el cuchillo hacia el muslo de Subaru y este dolor que le ocasionó a Subaru lo distrajo, ¿no? En ese momento Tok aprovecha ese descuido de Subaru y agarra el hacha que estaba flotando porque no llegó a lanzarse. El hacha que Subaru quería lanzar no se llegó a lanzar porque Tok lanzó el cuchillo y le cayó en el muslo a Subaru. Entonces Tok aprovecha, agarra el hacha y de una patada empuja a Subaru. Le empuja con fuerza. Subaru grita de dolor, cayó hacia atrás, incapaz de levantarse bien porque el cuchillo estaba en su muslo. Subaru se había golpeado la espalda y la cabeza. Subaru gritó. Tok se acercaba para matarlo con el hacha a Subaru. Y Subaru otra vez usaba la mano invisible. La mano oculta salió del pecho de Subaru para detener el hacha que se acercaba a la punta de su nariz, y usó también sus dos manos para detener el ataque de Tok. Y entonces se encontraban en esta situación. Subaru estaba en el suelo, usando su mano oculta y sus manos para detener el hacha de Tok, y Tok con todas sus fuerzas empujaba el hacha para matar a Subaru, para golpearlo con el hacha en la cabeza, para cortarle la cabeza. Era una situación complicada, donde era una lucha de fuerza. Subaru estaba muy adolorido por el cuchillo en su muslo y por el golpe que le había dado Tok. Entonces estaban los dos haciendo fuerza con el hacha, ¿no? Y Tok dice, eres demasiado tenaz, ríndete y muere ya. Subaru dice, no, de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera. Con su mano en el borde del hacha, Tok usó todo su peso para tratar de matar a Subaru. Subaru resistió con sus 3 brazos, incluida la mano invisible, pero las 2 manos del niño y la autoridad
que tenía poca ventaja además de ser invisible, no pudieron alejar a Todd. Desde el exterior, parecía ser un combate a muerte muy absurdo y miserable. La batalla entre Subaru y Tock fue cruda. Recordemos que Tock también está muy mal herido, ¿eh? Tock mientras intentaba matar a Subaru y Subaru mientras se defendía para que el hacha no le cortara la cabeza, Tock gritaba: "Ah, eres demasiado inconsistente. Tus ojos dicen que estás dispuesto a morir en cualquier momento. Estás dispuesto a poner la vida de otras personas en una balanza egoístamente. Pero cuando se trata de esto, estás desesperadamente por resistirte. Eres espeluznante". Subaru dice: "No digas algo tan irrazonable como el infierno. Creo que estoy listo para morir cuando sea. Yo tampoco he puesto nunca la vida de nadie en una balanza. Simplemente no quiero morir". Tock dice: "Ah, muérete ya". Subaru dice: "No". Los ojos de Tock eran de un heraldo negro. Los ojos de Tock reflejaban una furia asesina. Subaru seguía resistiendo y comenzó a sangrar por los lóbulos de sus orejas. Y Tock cada vez iba avanzando el hacha, ¿no? Dice: "Ese extraño truco parece estar llegando a sus límites". Subaru y Tock estaban compitiendo. Tock para matar a Subaru y Subaru para defenderse y quitar a Tock y alejar el hacha que estaba siendo dirigida hacia cortar y abrir su cabeza. Y ambos seguían luchando, ¿no? La historia realmente da muchos detalles, ojo. Yo les invito a leer esta parte porque está muy épica. La historia da muchos detalles incluso de los pensamientos de Subaru y era una lucha de fuerza, ¿no? Que cada vez Tock iba ganando. Cuando de repente se escuchó un sonido, Tock por un momento desvió la mirada hacia el sonido rugiente. Y Subaru reunió toda la fuerza que pudo reunir. Y Subaru logra desviar el ataque de Tock, ¿no? El hacha se desvía. Y tanto Tock como el hacha cayeron desviados a otro lado. Subaru estaba... Y al hacer eso, Subaru toma un impulso y rueda, ¿no? Hacia el lado opuesto donde cayó Todd para crear una distancia, ¿no? Y el cuchillo que estaba en su pierna de Subaru al moverse y rodar le había causado bastante dolor y bastante derramamiento de sangre. Subaru lloraba mientras estaba en esta situación, ¿no? Soportando la agonía ya que él quería escapar. Tock dice: "Este tipo es completamente exasperante". Los restos del edificio habían sido golpeados también y poco a poco el edificio se comenzaba a caer partes, ¿no? Cuando de repente Tock se dio cuenta de algo, que el hacha había sido incrustada en su hombro izquierdo, ya que en el momento del forcejeo Subaru desvía el ataque, ¿no? Y ambos empezaron a rodar. O sea, el hacha había penetrado el hombro de Todd, el hombro izquierdo. La historia nos narra que el hacha había llegado hasta su clavícula, tan lejos que parecía haber llegado a su corazón. Tock estaba limpiándose la boca llena de sangre y comenzó a escupir bastante sangre, pero aún así, Tock estaba todavía cuerdo. La historia nos narra cómo estaba el estado de Todd, que había sido un señuelo para los zombies, que había recibido daños colaterales por la explosión de polvo, y para colmo, tenía un hacha clavada en su cuerpo, pero aún así Tock parecía que no estaba muy preocupado por ello. ¿Y la razón de esto? La razón de la indiferencia de Tock ante tanto daño fue la siguiente. Y Subaru se dio cuenta. Tock dice: "Ja, lo notaste, mi error, mi error". Era algo que Tock no quería revelar nunca. Mientras Tock mostraba su ira, Tock arrancó violentamente el hacha de su propio hombro. La herida gravemente destrozada brotó sangre solo una vez con fuerza, luego dejó de sangrar de inmediato. Esa capacidad de recuperación era algo que habría evolucionado en una especie para evitar que los efectos negativos de las lesiones fueran demasiado grandes durante el combate o la caza. Era el tipo de recuperación que Subaru había presenciado varias veces en este otro mundo, y Subaru se dio cuenta y lo notó. Porque obviamente, o sea, el hacha de Tock estaba en su hombro, entonces Tock como que comienza a transformarse un poco y comienza a quitar el hacha y el cuerpo se comienza a regenerar. Y acuérdense que estas habilidades es de un demi-humano. Entonces Subaru ya se había dado cuenta, ya que él conocía a Garfield y a otros demi-humanos, ¿no? Y Subaru dice: "No puede ser, ¿eres mitad hombre bestia?". Tock, que no quería que nadie descubriera esto, ni revelar su secreto, dice: "Correcto, pero por sí mismo no del todo". Subaru no entendió. Los ojos de Tock se iluminaron con una furia de color sangre y Tock dice: "Soy un hombre lobo". Ya, y les voy a explicar. La historia nos narra por qué Tock no quería revelar este secreto. Lo que pasa es que en el mundo de Re:Zero hay muchas especies que son odiadas, como los semielfos, ¿no? Por la relación de la bruja y toda la vaina. Y también los hombres topo y los hombres lobo. Estas dos razas son odiadas en el Imperio de Wallachia. Incluso son perseguidas. Ojo. ¿Por qué? Porque en el pasado estas razas fueron condenadas. ¿Por qué? Porque habían traicionado a la mujer más querida del Imperio de Wallachia y habían provocado su muerte. Un crimen por el que nunca serían perdonados, ¿ya? Acuérdense, entonces el Imperio de Wallachia persigue a estas razas y los odian. Y como resultado, la gente topo fue perseguida hasta por todo el imperio y tuvieron que abandonar su tierra natal. Y se dice, la historia nos dice que los hombres topo escaparon del país cavando en la tierra. Y que los hombres lobo, que eran odiados también en el imperio y eran perseguidos, como no sabían cómo escapar, fueron perseguidos hasta que fueron erradicados, así es.
Estas dos razas son muy odiadas, perseguidas y erradicadas. Entonces, por eso Tok mantenía en secreto esta vaina. Y que no solamente los odiaba el imperio de Wallachia, ya que la ira del imperio de Wallachia se expandió a las tierras vecinas. Y si encontraban en algún pueblo gente de raza topo o gente de raza lobo, serían deportados al imperio de Wallachia para ser ejecutados. Así es, amigos. La gente topo, en conclusión, la gente topo y los hombres lobo y los lobos estaban jodidos. Y se decía, y la historia nos narra que en la actualidad los hombres topo usan sus habilidades para alejarse y excavar y vivir en las profundidades, ¿no? Para alejarse de la gente. Y que la gente lobo, para sobrevivir y que no los erradiquen, disfrazaban sus orígenes como gente perro para ocultar sus verdaderas identidades. O sea que no eran hombres lobos, pues, ¿no? Solamente de un tipo. Que había una excepción, dice, que Harribel, el admirador, el más fuerte en las ciudades del estado de Kararaki, se defendía públicamente como una persona lobo, ¿no? Que no había problema. O sea, él no le llegaba. Él era una excepción. Y recuerden que el imperio, como les estoy mencionando, perseguía a los hombres lobos y también los mataba. Y incluso el emblema del imperio es un lobo siendo atravesado por una espada. El lobo siendo atravesado por una espada era el símbolo más venerado en el imperio, mientras que el lobo que huía por ser atravesado por una espada era el más despreciado. Entonces, volviendo otra vez a la situación, Subaru dice, ¿un hombre lobo? Tok dice, esa mirada de sorpresa es un poco diferente de lo que esperaba. Parecía sorprendido de que fuera mitad hombre bestia, pero no sorprendido de que fuera un hombre lobo. Obviamente porque Subaru, él no tiene conocimiento pues de la historia, del lore del Imperio de Wallachia, no sabe de eso. Tok miró silenciosamente a Subaru y frunció el ceño con una cara que parecía como si estuviera desperdiciando sus expectativas. Tok dice, pero ahora podemos hacer esto sin extrañas reservas, ¿verdad? Los hombres lobos están destinados a ser colgados. Es una maldición que corre en su sangre. ¿Tú también? Subaru dice, ¿por qué? Tok dice. Zoro dice, ¿por qué llegamos a esto? Nunca A Subaru no le importaba la sangre de Tok o sus orígenes. Subaru dice, no actúes como si la sangre fuera la razón por la que te convertiste en mi enemigo. Tok estaba en silencio. Tok ya se había transformado en un lobo. Subaru dice, te encontraste conmigo muchas veces porque era un problema entre tú y yo, no por quién eres o porque tu sangre me provoque. Subaru estaba furioso, apretando sus dientes y su puño. Subaru presionó su puño contra el suelo y se levantó. Subaru dice, te estás convirtiendo en un hombre lobo por tu cuenta. Tok dice, oh, por mi cuenta. No escucharé esto viniendo de ti. Subaru dice, cierra la boca. ¿Por qué rayos eres así? ¿Por qué? Tok dice, no me hables de las circunstancias del nacimiento de alguien. Esa es la forma en que está. Mi madre podría haberse acostado con un perro, ahora que lo pienso. Siempre había un perro grande viviendo en la parte de atrás de la casa. Tal vez era mi papá. Subaru dice, ¿de qué carajo estás hablando? Tú eres el que está hablando del nacimiento de alguien. No estoy hablando yo de eso. Subaru sigue hablando y dice, no soy yo quien te mira así. Che. Y entonces Subaru comienza a pensar todo lo que había pasado, ¿no? Y estaba furioso, obviamente. Subaru estaba en un limbo de qué debería hacer, porque en realidad él a pesar de toda la vaina no quería matar a Tok, más por Katina, pues, ¿no? Subaru dice, maldición, me he decidido, no voy a matarte, no va a salir esto como quieras, Tok. Y Tok comienza a reírse. Ja, 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 ja. Tok lo queda mirando a Subaru. Subaru estaba sangrando, obviamente. Tok también estaba en mal estado, pero ahora estaba en modo hombre lobo y ya se había regenerado. Tok lo queda mirando a Subaru y le dice, eres un monstruo. Mucho más que ese zombie. Tok, que estaba en modo bestia, lo quedaba mirando de una forma extraña a Subaru. Subaru entendió lo que era. Subaru lo había comprendido. La emoción escondida detrás de esa intención asesina. Esta vez, Subaru lo comprendió, ya que esta vez se había revelado. Era miedo. Era el miedo a las cosas incomprensibles lo que trajo a la muerte. Tok dice, la falta de autoconciencia es un mal rasgo. Estás eligiendo entre la vida y la muerte, a quién salvar, a quién dejar morir. Tú decides libremente. Mostraré favor hacia aquellos que me engatusan, pero no me importan los que no lo hacen. Yo no dudaré en halagar a nadie, pero Tok sigue hablando, ¿no? Estas partes no las estoy resumiendo mucho porque está épico, pues, amigos. Entonces hay que dejarlos ya. Tok dice, ¿cómo puedo tener una relación con alguien que decide quién vive o quién muere según sus caprichos volubles? Subaru queda en silencio. Entonces Tok se había terminado de transformar en hombre lobo. Se para en dos piernas y maneja sus armas con dos brazos y Tok dice, muere. Tok dio un paso hacia Subaru, una vez más con la intención de matarlo y hacerlo añicos. Subaru otra vez saca la providencia invisible y comienza a atacar y a defenderse. Era una batalla épica. Tok saltó con el hacha en su mano. Subaru con su brazo invisible mientras se movían. Subaru agarró escombros y lo lanzó hacia el hacha. El hacha salió volando. Pero Tok, aunque haya perdido sus armas, también tenía colmillos y garras y comenzó a acercarse a matar a Subaru. Subaru sacó el cuchillo que estaba clavado en su pierna con su propia mano. Y entonces viene esta escena épica donde Subaru está con el cuchillo que saca de su muslo y Tok está acercándose, recogiendo las armas para matarlo.
Subaru grita y dice, yo no voy a matar, maldición. Y era una batalla épica, una batalla muy épica. Al menos yo en mi mente me lo estoy imaginando muy épica. Y voy a tratar de hacer representaciones ilustrativas para que se entienda la epicidad de estas escenas, ¿no? Subaru pensó que por razones desconocidas, Tok sintió pena y resentimiento por el mundo. Tok se acercaba en modo lobo y atacaba a Subaru, y entre tantas subidas, escapadas, ataques y defensas, llega un punto donde Tok agarra a Subaru y lo presiona contra el suelo, y mientras Tok se preparaba para matar a Subaru, una voz dice, Eso es suficiente. una hermosa chica se acerca y con un gran martillo hecho de hielo, le da un golpe fatal a Todd. Subaru dice, Emilia. Tok había sido golpeado y había salido volando, ¿no? Emilia no sabía que este niño que acababa de salvar era Subaru. Esta era una chica vestida de blanco con una figura asombrosamente hermosa. Subaru dice, Emilia. La boca de Subaru inconscientemente se movió para trazar el nombre que de repente había pasado por su mente. La chica miró hacia atrás, sus ojos amatistas y hermosos parpadearon y se encontraron con los ojos negros de Subaru. Subaru, cautivado por la belleza de sus ojos, involuntariamente jadeó. Emilia dice, Tú ven aquí. Subaru dice, ¿eh? La hermosa mujer jaló el cuerpo de Subaru hacia sus brazos, con gran fuerza. La hermosa mujer, que era Emilia obviamente, recogió a Subaru que estaba cubierto de sangre, mientras doblaba las rodillas con un «Está bien». Emilia saltó y pateó la pared de un edificio, y seguía saltando. Y Emilia exclama y dice, Eso fue peligroso. Casi te traga el agua, cielos. todo el lugar se estaba inundando, mientras estaba la batalla épica de Subaru. Toda la ciudad se estaba inundando, ¿no? Entonces Emilia se palmeó el pecho con alivio. La historia nos narra que si la batalla hubiera seguido, Subaru hubiera sido tragado por la corriente. Incluso Todd. Emilia dice, ¿Qué fue eso? ¿Quién era ese tipo? Oye, relájate. ¿A quién buscas? Ay, mirando más de cerca, veo que estás gravemente herido. Necesito que te traten de inmediato. Espera, un usuario de magia curativa estará aquí pronto. Subaru entonces quería buscar a alguien. Mientras Subaru estaba buscando, se sentó en el borde de la azotea, ¿no? Recuerden que ya todo se había inundado, habían corrientes de agua y toda la cosa. Subaru estaba atento mirando si por ahí estaba Top, que lo había arrastrado la corriente, cuando de repente el hombre lobo salió detrás de él mientras salía del agua y abrió su hocico para morder la nuca a Subaru. Tok salió del agua y saltó hacia Subaru para matarlo de un mordisco. Y en ese momento se escucha una voz que dice, No lo toques. una chica con ojos azules claros fue la quien saltó y atacó, y esa hacha golpea el hombro izquierdo de Top, y entonces lo empuja y bloquea el ataque. Subaru es salvado de la muerte y Top es empujado otra vez hacia las corrientes de agua. Top cayó otra vez a las corrientes de agua y se hundió bajo la superficie. La chica que había blandido el hacha respirando pesadamente con los hombros agitadas, sostuvo la cabeza de Subaru contra su pecho. Mientras lo hacía, dejó caer el hacha de sus manos temblorosas al agua. Los ojos azul claro de Ren y los ojos negros de Subaru se encontraron. ¿Te encuentras bien, Subaru? ¿Estás bien? Subaru dice, no estoy muy bien, pero... Subaru se sentía con mucha frustración y amargura brotando dentro de él. Subaru puso su mano sobre su pecho. Subaru miró atrás en busca de Top, que había sido arrojado al agua por el golpe de Ren, pero las corrientes eran muy fuertes y la presencia de Top había desaparecido. No había posibilidades en estas condiciones de encontrarlo. Subaru se sentía muy frustrado e impotente por todo lo que había pasado, muy decepcionado y triste. A lo que Emilia se queda mirando a esta mujer que acababa de salvar a este niño. Así es, Emilia no sabía que este niño era Subaru. Emilia, a ver al Ren, le dice, Ren, gracias a Dios, cura las heridas de este chico. Luego, rápidamente, a Subaru. Espera un momento. Este es el niño. Este chico es él. Este es el que se hace llamar Natsuki Subaru. Es Shotabaru. Ese niño es Subaru, pero es tan lindo. Subaru, que estaba en muy mal estado y muy mal herido, poco a poco se desvaneció en el borde de la azotea, y justo enfrente de él, las dos mujeres que lo habían ayudado, Emilia y Ren, gritaban esto y aquello sobre Subaru. Entonces poco a poco Subaru se iba desvaneciendo del cansancio, ¿no? De todo lo que había pasado y del cansancio más. Y Subaru susurra y dice, Tok, maldito idiota. Y espero que te haya gustado, mis queridos amigos. No olvides dejar tu like, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Sé que solamente han sido 30 minutos de resumen, pero realmente me ha tomado bastante tiempo crear los escenarios, las representaciones ilustrativas, usar muchas páginas web para crear modelos 3D, entre otros, ¿no? Esta parte de la novela de Re:Zero es una de mis partes favoritas, así que he tratado de transmitir lo que he leído y lo que he tenido en la cabeza, para que ustedes puedan disfrutar esas representaciones, ¿no?
ya que una cosa es leerlo pero otra cosa es verlo. Y aunque el video es corto, realmente me ha tomado bastante tiempo ya que he usado bastantes programas. No olvides dejar tu like. Recuerda que puedes apoyarme con un donativo en PayPal, siendo miembro del canal, y si no puedes con eso puedes dejar tu like, tu comentario #recero y ayudarme a compartir mis videos con más personas para seguir sacando resúmenes de calidad. ¡Hasta la próxima! Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Recero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco. ¡Hey! Corte comerciales. Recuerda dar like, comentar #recero y suscribirte para más contenido. Se acabaron los cortes comerciales.